Mi nombre es Pablo Javier Ochoa Silva, soy estudiante de literatura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este video tiene que ver con un trabajo acerca de una propuesta de tesis. Esta propuesta de tesis tendría como objetivo central que se promueva la lectura de la obra 4 años aborto de mí mismo de Eduardo Salamea Borda. Los elementos que tendría esta tesis sería primero una justificación personal de por qué escogí este tema. Lo segundo, los valores literarios de la novela. En tercer lugar, su ubicación dentro del panorama de la literatura colombiana. En cuarto lugar, el contexto histórico en que estábamos en ese momento. Esto es los primeros 30 años del siglo XX. Luego habría que hacer referencias a lo que otros escritores u otras personas han dicho acerca de esta obra. En cuanto a lo primero, habría que decir que esta es una obra que me interesa porque yo para la época en que la leí, casi de la edad seguramente del escritor, cuando escribió esta obra, pues es una obra existencial, vital, de un camino, de un tránsito de la adolescencia a la adultez, muy interesante, que refleja todos esos conflictos personales de un ser humano, pero además muestra cómo ese viaje interior en ese viaje exterior puede encontrar a veces respuestas y otra vez más preguntas, pero que en sí mismas dan arraigo acerca de la existencia y la vida y permiten encontrar una forma también placentera y grata de la existencia a pesar de todas las contradicciones y confrontaciones, dolores y fatalidades y tragedias que pueda tener. Sobre los valores de la obra en sí misma como fundamento de por qué leerlo, quisiera referirme a varias cosas. Lo primero, esta obra, además de ser vital e intimista, que refleja la visión existencial frente a la vida, pues también tiene unas temáticas muy interesantes. Hace una confrontación entre lo que era la visión de la Bogotá de ese entonces, de los primeros 30 años de Bogotá, que ya se ha repetido muchas veces acerca de ese carácter taciturno, frío, gris, en contraste con, moralista, poco cerrada, arribista, clasista, en comparación con esta otra visión que habría del Caribe, del mar, de la Guajira, de las culturas indígenas, de su aproximación más directa, más viva, más esencial, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tema, esta obra, por ejemplo, es muy, muy fuerte o muy interesante, fuerte para la época en términos de sensualidad, sexualidad, y plantea cosas que sin duda eran bastante escandalosas para la época y que le granjearon el mote de pornográfica y que quizás eso hubiera pesado sobre la poca lectura que tuvo en su momento. Dice, por ejemplo, y cuando llegó la explotación, toda la salina se volvió redonda por los senos. Todas trabajaban mostrando sus esferas gemelas, temblorosas y duras de las muchachas, y fatigadas, demolidas por los besos y los mordiscos, las de madres y las ancianas. Los ojos saltaban de una a otra, perdiéndose y mareándose entre las olas de carne que tenían todos los matices de cobre y del bronce. Se respiraba un aroma de fatigada lujuria, de incesante deseo, de morbidez y de enfermedad, de vida, de beso y de grito. Pues tenía una aproximación a la sensualidad, a los placeres, a la sexualidad muy, muy interesante y digamos quizás muy, como lo dije, fuerte para la época. Pero también traía otras cosas, decía que el contraste entre lo andino y lo caribe también hacía muy referencia hacia lo primitivo versus de estas culturas indígenas a lo civilizado, lo moralista y lo lleno de normas que podríamos tener en otras partes del país y del mundo. Es también un libro que en su estructura, en su forma, plantea cosas novedosas, porque es un libro de viaje, es un libro de aventuras, es también una novela, es una novela intimista, habla desde una profundidad interior y está lleno de metáforas y de reflexiones interesantes, como esta que hace sobre los números. Dice, el número uno que corresponde sobre todas las cosas, un hombre, una mujer, un verso, un paisaje, el número uno que se desenvuelve, se multiplica y se agiganta hasta las cifras inconmensurables de los trillones, de los cuatrillones, el uno matriz donde sale todo, el uno que designa a Dios a cada uno de los hombres, Buda, Cristo, Dostoyevsky, Confucio, Lenin, Nietzsche y Mahoma. Bueno, es bien interesante
la utilización del lenguaje y la forma en que nos plantea eh, todo su conocimiento y toda su cultura eh, trasladada a la cotidianidad. Y sobre Bogotá, por ejemplo, sobre el contraste de lo que había dicho, sobre este salir de esta ciudad encerrada, sobre además un país encerrado, de esta visión bogotana, plantea, por ejemplo, esto: yo, feliz, me pongo a pensar cómo será esa noche de la partida. Abandonaré la vida civilizada, construida sobre la endeblez de los ruidos que se quiebran, vida de aeroplanos y transatlánticos, de jazz y de automóviles, con malos poetas, con literatos imaginativos que construyen un mundo arbitrario dentro de su cuarto, con gramáticas y retóricas y sintaxis, con tinterillos, ingenieros, trotamundos, bailarinas, rufianes, tratantes, monjas, choferes, petroleros, etc. Y este mundo, pues obviamente va a ser contrastado con este mundo de mujeres indígenas que le atraen, eh, que pueden ser compradas, que tienen una forma de existir muy distinta, con una sensualidad y una sexualidad, como ya lo había dicho, más explícita, y que a la vez que le llama la atención y lo invita, lo convoca, pues también lo conmueve frente a lo que él traía como su vida. A resaltar también el valor del momento histórico, como lo decía, eran los momentos de grandes cambios de lo urbano a lo rural, o de lo rural a lo urbano, perdón, y toda esta cuestión del mundo de los nuevos obreros que empiezan a aparecer en las ciudades y que son el punto de apoyo de hombres como Jorge Eliezer Gaitán y de todo este movimiento político liberal que ya sabemos termina en la violencia del 48, pero que pues es un momento histórico muy muy relevante, en que hay todos estos cruces de caminos, de ideas, que incluso promueven una reforma trascendental de la constitución política. También habría que hablar de cómo está ubicado en la literatura esta obra. Pues, venimos de unas obras telúricas que hablan pues no solo de la tierra, las costumbres, de lo muy pastoriles, en el sentido de que vamos a todo el drama campesino. Aquí, en cambio, la visión que trae este hombre, este escritor, sobre la tierra es muy distinta. No está hablando del Caribe y la Guajira, pero está mirándolo con sus ojos más urbanos y con estos ojos más de un hombre más educado, de un hombre culto, que está explorando la existencia y que está encontrando detrás de cada símbolo cultural qué es lo que se encuentra, y obviamente cuestionando todas las barreras morales hipócritas que hay de la sociedad. Quisiera también decir que como último elemento uno pudiera tratar sobre la obra de justamente Eduardo Zalamea Borda, que es un hombre bien interesante, bien particular. Él se dice que se trató de suicidar a los 14 años, y que este viaje que él hizo fue un viaje de salvación. Se enrola en el ejército como un adolescente quizás de 14, 16 años. No está bien claro, las referencias son distintas y habría que investigar un poco más sobre eso, pero se va de adolescente y dura 4 años en La Guajira. Este es justamente un viaje que posiblemente salva su vida y que le da un poco más de arraigo a él, pero hay en ello pues todo un carácter de personaje en el escritor que bien valdría la pena explorar a través de pues, biografías y documentos que existan de él. No sé qué tanto a biografía haya, pero bueno, habría que explorar documentos sobre el particular, y habría que decir que también es un escritor que en su momento se dice que publicó los primeros textos de García Márquez y de Álvaro Mutis. García Márquez le tenía gran aprecio y lo había visto como un maestro de él. Incluso dijo lo siguiente en el prólogo que se hace esta novela: dice, con la mano en el corazón, contéstese usted mismo, ¿quién fue Eduardo Zalamea Borda? No se preocupe, tampoco lo sabe la inmensa mayoría de los colombianos. Sin embargo, una novela insólita, escrita a los 20 años, y más de 30 de periodismo ejercido, con una maestría práctica y un rigor ético ejemplar, deberían ser suficientes para recordarlo como uno de los escritores colombianos más inteligentes y serviciales de este siglo. Es verdad, es una obra cuya lectura para mí fue trascendental, y que yo considero que podría ser vital como un impulsador de nuevas lecturas en gente joven que transite la adolescencia, por ejemplo, y que pueda generarle nuevas miradas a la existencia, pero también que tiene un valor
impresionante, un valor muy importante en la construcción de la literatura colombiana, porque rompe con muchos esquemas para la época en que fue escrita, porque los grandes escritores del siglo XX, Mutis, García Márquez, etcétera, aparecen en los segundos 50 años del siglo XX. En cambio, en estos primeros, pues la aparición de esta novela sin duda es muy relevante, rompe con lo que se venía, y me parece que deberíamos volver a rescatarla. Yo leí una edición de los 80, quizás de Colcultura, hay una última edición del 2004 del diario El Tiempo, y no sé si realmente el tema aquí fuera de reedición, es más de promover, mostrar lo que hay allí, mostrar este gran personaje que es el autor, mostrar esta, esta hermosa obra, esta hermosa y poética obra. Y bueno, ese sería fundamentalmente el trabajo. Habría que hacer mucho apoyo en lo que él escribió también como columnista, porque fue un gran columnista, un gran periodista, y habría que mirar qué escribieron otras personas sobre este autor tan interesante.